Gracias, denle un aplauso al Señor. Aunque usted no lo crea, detrás de todo lo que está, usted llega y se siente y ve, todo detrás de todo esto hay mucho trabajo y le damos gracias a Dios porque ha suplido. El día de ayer estuvimos poniendo el aislante en los techos de los salones de los niños. Gracias, Juan Carlos, muy amable. Yo no me la puedo tomar tan fría, ando medio. Supieron que fuimos a Acapulco la semana pasada, ¿verdad? No crea que estuvimos allí en la playa ahí. No, estuvimos trabajando. Sin embargo, sí, el lunes nos invitaron a ir a un lugar y yo, pues a lo mejor por entradas al calor y al frío, quedé mal de la garganta. Gracias a Dios estoy bien. Es una faringitis, laringitis y no sé qué otras cosas me dijeron entre puras itis. Entonces yo dije todo eso lo tenía, ¿verdad? Pero gracias a Dios estamos ya en tratamiento. Ayer, desafortunadamente, estuvimos trabajando y me tocó mucho. Si se puede echar un frappé, écheselo. Yo no me lo puedo echar. Me dijo nada frío y nada caliente, así es que yo no puedo tomar. Pero Dios me dio una palabra tan poderosa, nos dio una palabra tan poderosa allá en Acapulco, palabras que hemos compartido aquí y la iglesia está muy bendecida, la verdad. Le damos gracias a Dios por eso, amén. Hay iglesias que ahora nos están pidiendo también que vayamos, pero aquí es nuestra prioridad, aquí es nuestro reto y aquí es nuestra bendición, amén. Así es que aquí vamos a estar un buen tiempo. Le pido que tome tantita paciencia. Teníamos un problema con uno de los aires de atrás, ya se solucionó, ahí ya se arregló, ya quedó, entonces ahorita se empieza a refrescar un poquito más, amén. Estamos trabajando y todavía nos falta, cambiamos pastillas, cambiamos todo. Dios nos ha dado la oportunidad y la gracia de conocer de todo eso, así es que ahí estamos trabajando también en eso. Si me ve así es porque estamos chambeando, amén. Usted sabe que Dios es amor, ¿verdad que sí? Dice la palabra en 1 Juan 4:8, Dios es amor. Voltea que está a su lado y dígale, Dios es amor. Dile, Dios te ama. Dile, yo también te amo. Eso. Aprendimos a decir que Dios es amor y decir que yo te amo, porque el amor de Dios es ágape. Usted recuerda, ¿verdad? Y el amor de Dios el amor de Dios dice que no tiene envidia, no es jactancioso, no, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. Y si usted soporta este calor, entonces usted me tiene amor. Amén. Amén. Entonces creo que aquí este es uno de los principios que Dios me mostraba para esta administración. Creo que Dios es amor, creo que todo lo que hace lo hace con amor, así como un papá lo hace con amor con sus hijos. Siempre a sus hijos les va a dar amor, no importa si se porte bien o si se porta mal. Si se porta mal lo castiga, pero aún así le tiene amor. ¿Estamos de acuerdo? Dice la palabra entonces también en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Ese es un versículo que a mí me gusta mucho, Malaquías 3:6. No estoy hablando de los diezmos, pero habrá en su tiempo hablar de los diezmos, pero yo creo que ahorita es importante que veas lo que dice Malaquías 3:6. ¿No hay nadie allá atrás que me va a poner Malaquías 3:6? Ok. ¿Sí hay gente? Malaquías capítulo 3, versículo 6. Acompáñame a Malaquías 3:6. Si usted lo tiene en su Biblia, léalo junto conmigo. Dice la palabra, porque yo el Señor no cambio. Repita conmigo, yo el Señor no cambio. Póngalo nuevo. Yo, el Señor, ¿qué? No cambio. Ahí está. Porque yo Jehová no cambio. Esta versión dice, yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué quiere decir? Que la misericordia de Dios, el amor de Dios siempre ha permanecido. Y yo creo que esto es muy importante que nosotros comprendamos. Nosotros muchas veces nos podemos encontrar en situaciones tan difíciles en nuestra vida que muchas veces uno no le siente sentido ni el por qué vivir.
A veces uno piensa, ya hice esto, ya hice el otro, ya intenté esto, me equivoqué en esto, cambié el otro, hice el otro, volví a hacer esto, me volví a equivocar, volví a tener problemas, volví a tener otros problemas, y de repente uno ve hacia atrás, voltea hacia atrás y ve todas las cosas que le han salido mal, ve todas las cosas que están pasando mal y dice, ¿para qué seguir a Dios? Y uno piensa que a lo mejor está haciendo algo mal, pero no le demos esa cabida en nuestra vida, en nuestra mente, a las cosas que estamos haciendo bien o mal. Yo creo que el aprender de las cosas que hacemos mal es muy importante, pero el saber las cosas que sabemos bien es más importante. Lo vuelvo a repetir. El saber de las cosas que estoy haciendo mal para no volverlas a repetir es muy bueno. Pero el saber las cosas buenas que yo sé para seguirlas haciendo es más bueno. Amén. ¿Está usted aquí? Ahora, fíjese bien, el Señor ponía esta palabra en mi corazón. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Tengo un Dios poderoso, ¿usted también? Dice la palabra, léalo junto conmigo. La gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué más? El amor de Dios. ¿Y qué más? La comunión del Espíritu Santo. 3 personas, aunque aquí Dios lo está representando como el Padre. Por eso es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí lo vemos? Es Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque es uno solo. Y me dice que Dios me da de su amor. El Hijo me da gracia y el Espíritu Santo me da comunión. 3 cosas. ¿Qué me da el Espíritu Santo? ¿Y el Hijo? ¿Y el Padre? A ver otra vez. ¿Quién me da el Espíritu Santo? ¿Y el Padre? ¿Y el Hijo? Ok, que le quede bien grabado. 3 cosas. El Padre me da amor. ¿Qué me da el Espíritu Santo? Comunión. ¿Y el Hijo me da? Gracia. Pero ¿cómo es que entendí esa gracia? Esa gracia yo la entendí el día en que, haciendo lo que yo tenía que hacer, muchas cosas me salían mal. Muchas cosas yo no podía comprender porque me salían mal. Pero una cosa me di cuenta, y es lo que viene en Juan 3:16. No lo vamos a leer, no lo vamos a buscar. Juan 3:16 ya se lo sabe de memoria. ¿Qué dice? Porque de tal manera, sí se lo sabe, dígalo más fuerte. Porque de tal manera que ha dado a su Hijo, para que ¿qué? Que en él cree, ¿qué? Más tenga vida eterna. Entonces, eso es lo importante. Para mí mi héroe, ¿sabe quién es? Jesucristo. Amén. Yo no sé para usted, pero para mí mi héroe es Jesucristo, que me amó a pesar de mis errores. Y sabe también que me amó a pesar de cuando yo me envanezco y digo yo, no, es que yo fui el que lo hice. También por ahí me dice Jesús, pues aún así te amé para que sepas que no fuiste tú, sino fue mi amor sobre tu vida. Amén. Entonces, hay 2 cosas que yo siempre debo de considerar. O me va mal o me va bien, me vaya como me vaya, yo puedo entender que mi héroe, ¿quién fue? Jesucristo. Y sigue siendo Jesús. Y ahí es donde yo quiero que quepamos tantito en nuestras vidas. ¿Quién ha dejado de ser un héroe para los suyos? No levante la mano, yo pensé que ya le iban a levantar. ¿Quién ha dejado de ser un héroe para los suyos? Ahora pregúntele a los que están con usted, ¿he dejado de ser un héroe para ti? ¿Sí me estoy explicando? Muchas veces nosotros sí hemos dejado de ser un héroe para otros. Y ese es un problema. Porque en muchas ocasiones nosotros estamos haciendo algo bien, pienso que estoy haciendo algo bien, creo que estoy haciendo algo bien, y de repente me doy cuenta que aquella persona a quien yo le estoy haciendo bien, no lo está recibiendo. Hay problemas. Ya no pasó el examen, ya no se recibió, ya está frustrado, y cuando él se frustra, pues yo me frustro. ¿Por qué? Porque él está frustrado, porque todo lo que hice fue algo que no le sirvió finalmente, y cuando no le sirvió, quien se frustra es uno.
Y uno dice, híjole, no, pues ya, ni para qué vivir. Ay de mí, qué bueno. ¿Qué quiere decir? Que Dios no se dio por vencido conmigo. Repita conmigo, Dios no se dio por vencido conmigo. A pesar de todos mis errores, Dios me sigue bendiciendo. Dios me sigue bendiciendo. Dios me sigue bendiciendo. Dios me sigue ayudando. Y es algo que nosotros debemos de comprender. Señor, ¿tú estás conmigo? Sí, yo estoy contigo. ¿Y de veras, Señor, tú estás conmigo? Sí. Por eso es que muchas veces esto es algo que el Señor ponía en mi mente. Si has dejado de ser un héroe para tus hijos o para la gente que te rodea, entonces muchas veces nosotros podemos decir, es que consideramos que la gente sabe mejor que yo, sabe cosas mejor que yo. Un ejemplo, de repente yo le enseño algo a mis hijos o a un discípulo y de repente yo veo que mis hijos saben más que yo o un discípulo tiene más gracia que yo. ¿Qué hago? ¿Me frustro? ¿O me siento mal porque él sabe más que yo? ¿O me enojo y veo que si está creyendo más que yo o conociendo más que yo, entonces ¿saben qué hago? Lo aplasto, le hago así, le digo, y ahora y te quedas. ¿Así le hago? No. Imagínense cuando Jesús viene, me amó y murió en la cruz. ¿Qué es lo único que le puedo enseñar a mi hijo, a un discípulo? Aún para hacerlo más, morir en la cruz. ¿Para qué? Para que él siga lo mismo que yo. Y ahí es donde hay muchos discípulos, ni los hijos dicen, no, ahí ya no le sigo. Pero yo ¿qué quiero? Seguir adelante. Quiero que veamos una de las cosas que yo he investigado y en muchas cosas la juventud de hoy, la sociedad de hoy nos ha dividido. ¿Cómo nos ha dividido la sociedad de hoy? ¿Alguien sabe cómo nos ha dividido? Sí lo saben. ¿Alguien sabe o se imagina cómo nos ha dividido la sociedad de hoy? ¿Por qué? ¿Por clases? ¿Cómo qué clases? Esa es una división. Clase baja, clase media y clase alta. Pero todos nosotros somos los de la alta. Amén. Aleluya, gracias a Dios. Ok, ¿qué otra de las cosas que nos ha dividido alguien más que sabe? ¿Alguna otra división que ha hecho el mundo? ¿Cómo? Redes sociales. Bueno, también es otra. ¿Pero cuál otra, mija? Por generaciones. ¿Cuáles son las generaciones, mija? A ver, ¿otra vez? La generación de cristal. ¿Alguno sabe cuál es la generación de cristal? ¿Cuál es? Sus hijos. ¿Por qué les llaman la generación de cristal? Porque se quiebran muy fácil, dice mi hija. ¿Cómo? ¿Todo les qué? Todo les afecta. Se quiebran bien fácil. Es la generación de cristal. ¿Usted cuando era esa edad sabía que era la generación de cristal? Yo tampoco, así es que ni me interesa. ¿Cuál otra? La X, la generación X. A mí me dio tanta tristeza ver que una vez estaban dos muchachitas hablando y dijo, ay, no seas de la generación X. No sé si, ay, tú X, ¿verdad? Hasta la mano le decían X, ¿verdad? Y luego yo me reí, dije, no seas de la generación X. Y yo, me reí. Luego, cuando supe que yo era de la generación X, dije, ahora sucede que yo soy de la generación X. Y luego viene la generación, la Z o la Y. O sea, la Y hasta se la brincan, ¿verdad? Pero ya llegó la Z. Como el chiste, ¿verdad? Dice, a ver, la maestra decía, a ver, aquí los de la A, sí saben por qué, ¿verdad? Los Zetas, ¿no? No, ahí en Saltillo se oía mucho de las Zetas. Y los Zetas pues eran los malos. ¿Sí? Entonces dice, a ver, la maestra dice, los que empiezan el apellido por A, aquí.
y los de la B aquí, y los de la C aquí, empezó así, ¿verdad? Y luego ya, y llegó hasta la Y, y luego dijo un niño, ¿y los de la Z, maestra? No, eso siéntense donde quiera. Dijo, por mí no hay problema, dijo, me vayan a hacer algo después, dijo, porque eran los de las Z, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto para mí, el que nos dividan por cosas, por clases sociales, por redes sociales, por generaciones, eso crea una separación, ¿sí te das cuenta? O sea, ¿y qué separación me pone en la Biblia si Dios murió por todos? Yo pensé que te ibas a emocionar, o sea, Dios murió por todos. Entonces, Dios no hace una división, Dios no hace una acepción de personas, porque la tengo que hacer yo. Yo amo a todos por igual. Yo creo en todos como Dios cree en cada uno de nosotros, porque el amor todo lo cree, dice la palabra. A mí viene Gabriel y me dice, le digo, ¿por qué no viniste? Porque andaba trabajando, pues yo le creo. ¿Sí me explico? Porque yo le creo, porque es amor. Y si me miente a mí, pues imagínate, si le miente a Dios, pues que no me va a mentir a mí, ¿verdad? Bueno, es un ejemplo, Gabriel, tú sabes que te amo, ¿verdad que sí? Entonces, eso para nosotros, para mí en lo personal ha sido algo que me ha costado, me ha sido difícil ver cómo el mundo nos lleva en una corriente. Nos lleva diciendo es por aquí, nos lleva ahora tú eres esto, ahora tú eres lo otro, y me voy viendo algo que no es cierto que está sucediendo en mi vida. Te digo una cosa, yo llegué virgen al matrimonio, aunque no lo crea. Mi esposa llegó virgen al matrimonio, aunque no lo crea. ¿Por qué? Porque había valores, porque así nos enseñaba. Y así enseñamos nosotros a nuestros hijos en esos valores. Ahora, ¿qué le dice un papá a su hijo si ya tuvo relaciones? No, pues cuídate. ¿Usted cree que eso me hubiera dicho mi papá a mí en aquel entonces? Muchos de nosotros tenemos muchas cualidades que Dios nos dio. Muchos me pueden decir, pastor, a lo mejor yo no soy igual que usted. Pues déjame decirle una cosa, ahorita usted y yo somos iguales. Amén. ¿Por qué? Porque su pasado Cristo lo borró. Amén. Y muchos de ustedes y yo somos exactamente iguales. Nuestro pasado Cristo lo borró. Tal vez en una de las predicaciones aquí yo dije, tal vez en otras ocasiones yo escuchaba a muchos que hacían malas cosas. Lo que yo les dije aquí, y alguien lo tiene muy presente, ¿qué fue lo más malo que hice tú, Diego? Maté un pajarito. Y con eso me sentía bien mal, porque maté un pajarito. Pero imagínate, entonces le dije al Señor, o sea que nomás ese fue mi pasado que pasaste, mi pasado que borraste. Dijo, no, Señor, ¿te acuerdas de esto? Ah, sí, entonces hice más cosas malas. Ah, entonces hice más cosas malas. Pero así de fuertes, nomás maté un pajarito. Y para mí es entender por qué las generaciones de ahora no están siguiendo lo mismo. Tengo un hijo que conoce sistemas, que hace los sistemas. Yo fui ingeniero de sistemas. Mi hermano me dijo, ya no estudies arquitectura, mejor estudia ingeniero de sistemas. Es la clase del futuro. ¿Sabe que cuando yo estaba en la universidad aprendí cosas que ahorita ya ni se usan? Y cuando era director de la secundaria, el de preescolar, la maestra al de preescolar le estaba enseñando lo que yo aprendí en la universidad. ¿Cuál clase, cuál carrera del futuro? ¿Del futuro para quién? Así son nuestros hijos. ¿Qué hacen los niños? Los niños son nomás así. ¿A poco no nos enseñan ellos más en el celular? Y créame que muchos de nosotros pasamos mucho tiempo en el celular. Y aún así no lo entendemos. Aún así nuestros hijos nos enseñan. A pesar de que todo el día nosotros estamos viendo ahí, ellos saben más que nosotros, ¿verdad que sí? Y que por eso, no, pues es que ya sabe más que yo. No, pues ya sabe más que yo, pues ya, ¿qué hago? Así es. Es todo lo que le puedo enseñar, lo que él sabe en el celular. No, ¿verdad que no? Hay muchas cosas que yo le puedo enseñar. Y una de ellas es que Dios es amor. Y otra es que Dios no cambia.
que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y otra de ellas es que Él es mi héroe, es el único que murió en la cruz para salvarme de mis pecados. Hay muchas cosas que yo puedo enseñarle a mis hijos. No todo está en la tecnología. Mantente íntegro, mantente virgen. Cuando yo estaba en jóvenes, el pastor que me estaba enseñando en jóvenes me dijo: ¿quién quiere su media naranja? A ver, jóvenes, ¿quién quiere su media naranja? ¿No hay jóvenes aquí? Bueno, mejor no levante la mano. Todos los jóvenes: yo ya me quiero casar, yo quiero media naranja. ¿Y por qué la quiere media? Mejor completa, pues para qué la quiere a la mitad. Y todos dijimos: Muchas veces a uno dice: es que quiero a mi mujer virgen. Sí, es cierto. La mujer también dice: yo quiero a mi hombre virgen. ¿Qué le enseñó Jesús a sus discípulos? El camino al cielo, el reino de los cielos, sí es cierto. Hablaba cosas espirituales, sí es cierto. Enseñaba la gracia, eso es su mensaje, enseñar la gracia. ¿Qué más le enseñó a sus discípulos? ¿Cómo? La fe. ¿En quién? En la palabra, porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Pero déjeme le digo algo. Usted pudiera pensar: entonces todo lo que puedo enseñar a mis hijos. No. Fíjese, Jesús no era un pescador. Y dice Lucas capítulo 6, versículos 6 al 8, que Jesús fue el mejor pescador exitoso. Y no era un pescador, Él era un carpintero. Y ese día en Lucas 6, 8 dice la palabra que allí le dijo: echa la red al otro lado. Y le echó al otro lado. Y también le dijo a Pedro: vamos a pescar. Oye, Jesús, un Pedro, un experimentado, dijo: toda la noche hemos querido pescar y no hemos pescado nada. En tu nombre echaré la red. Y la echó. Ahí tienes tantos peces. Y no era un pescador. Jesús no era el sumo sacerdote en ese entonces y perdonaba los pecados. Muchos se preguntaron, ahí dice en Juan 8:10, dice: ¿y este quién es para perdonar los pecados? ¿Quién se cree este? Pero Él perdonaba los pecados. Jesús no era un médico y sanaba. Dice la palabra en Juan 3:2, en Mateo 7:20, en Marcos 5:41, que Él sanó a mucha gente. Él sanaba a mucha gente. ¿Qué es lo que estamos entendiendo? Que esto no es todo. Que la tecnología no es todo. Podemos enseñar a nuestros hijos muchas de las cosas que tú actualmente sabes y conoces. Y no nada más se refieren a lo espiritual. ¿Cuántas mamás enfermeras hay aquí? ¿Y no estudiaron medicina? ¿Cuántos papás mecánicos hay aquí? ¿Y no estudiaron mecánica? ¿Pero ya le enseñaste esto a su hijo? Hoy en la mañana, aquí ahorita estábamos, ¿dónde está mi hijo Pablo? El que dio el anuncio ahorita. Yo creo que tiene mucho trabajo. Estábamos viendo el por qué uno de los aires no funcionaba y le digo: mira, este es así. Le dice: ¿lo puedes cambiar ahorita? Yo creo que sí. A ver, lo cambié, lo puse ya, puse la pastilla de 60 amperes, ya no se calentó. Dijo: esa era, ya jaló. Qué padre, gracias a Dios. ¿Tú conocías algo de esto? No sabía nada de esto. ¿Podemos enseñar a nuestros hijos muchas cosas? ¿Estás aquí, hijo? Tienes que aprender de ellos, ¿verdad que sí? Ok, Jesús, fíjate bien, Él no tenía ninguna carrera, no tenía mucha sabiduría ni entendimiento, y aún así dice Juan 3:2 que le decían maestro. Otros hasta le decían maestro bueno. Y todavía Jesús le dice, no le dijo: ¿por qué me llamas maestro? Le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Porque maestro sí soy. ¿Estás aquí? ¿Cuántas mamás maestras hay aquí? Oh, hasta enfermeras y maestras. Oye, pues ¿cuánto tiempo estudiaste?
30 y tantos. Los que tengo de casada o de mamá, ¿verdad? Porque uno va aprendiendo. ¿Sabes que mi esposa me inyecta? ¿Y sabes que ya no sabía inyectar? Pero yo le dije, mira, así. Y yo tampoco sabía, pero aprendí. También soy medio enfermero. ¿Sabes? Y no estudié para enfermería. ¿Estás aquí? ¿Sí estás aquí? Bien. ¿Sabes que Jesús no era un psiquiatra ni psicólogo y libró a muchos oprimidos y angustiados? Amén. ¿A través de qué? De la unción del Padre. Todo eso lo recibimos a través de la unción del Padre. ¿Qué tenemos que comprender? Que la tecnología no lo es todo, mijito. ¿Cuántos abuelos hay aquí que tienen nietos? ¡Ay, qué bendición! Y luego de repente te dejan a los niños en la casa y ahora el niño, tú le dejas hacer todo. ¿Y qué te dice tu hijo? ¿Por qué a mí me regañabas? Tú mismo, tú y yo mismo, hacemos cambios en nuestras mismas, divisiones en nuestras mismas generaciones. Ten cuidado, porque Dios no cambia. Y no vas a ser más severo ni más bueno, porque Dios es amor. ¿Qué les tienes que enseñar? Dios es amor, Dios no cambia, y Él. ¿Cuál dijimos la tercera? ¿Se nos olvidó? Amor, no cambia, y mi héroe, porque Él murió por todos nosotros. ¿Lo creemos? ¿Estás aquí? ¿Sabes que Jesús no era un político? Y Mateo 14:21 dice que movía a masas. Dice 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños. ¿Cómo le hacía? No sé. Yo oro y le digo, Señor, empezamos esta iglesia de Tijuana con 40. Señor, tú no eras un político. Yo no lo voy a hacer así como otros le hacían, pero lo voy a hacer como tú le haces. Y le abro los ojos y digo, Señor, ya, gracias, ya van llenándose. Pero ¿ya llegué a 5,000? No. ¿Quiero llegar a 5,000? Sí. ¿Un día lo vamos a lograr? Sí. ¿Usted lo cree? Ok. Tenemos que tener un mejor clima, un mejor lugar. Dios nos lo va a entregar. Eso es lo único que yo creo. Porque la tecnología no lo es todo. ¿Estás aquí? ¿Sí estás aquí? Digo, ¿sí está conmigo? Entonces la enseñanza es: no dejes de ser un héroe para tus hijos. Voltea con el que está a tu lado y dile: nunca dejes de ser un héroe para tus hijos. Amén. ¿Sabe qué? Quiero que me acompañe a Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses capítulo 3, verso 8. Muchas veces nosotros creemos y confundimos que la sabiduría la tengo a través de leer. Y claro, tengo que aprender, tengo que ser enseñado, tengo que conocer más. Pero déjeme le digo algo, la iglesia siempre ha hecho el esfuerzo porque usted conozca más. Aquí estamos teniendo los jueves y los domingos escuela de ministerio. Y gracias a Dios un gran porcentaje está viniendo. Pero ¿cuál es nuestro deseo? Que usted conozca más. Porque entre usted más conoce de la palabra de Dios, más sabe cómo aplicarla en sus generaciones. Aquí dice la palabra, ciertamente, dice Pablo, léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Más fuerte, no la escucho. ¿Qué dice? Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Mi qué? Por amor del cual lo he ¿qué? Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? Ok, ¿sabe quién escribe esta parte de la palabra? Escribe un apóstol que usted y yo lo conocemos como el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo era un fariseo. El apóstol Pablo se sabía los 5 primeros libros de la ley de memoria. Quiere decir que Génesis se lo sabía todos los capítulos de memoria. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 libros
de la ley o Pentateuco, Pablo se lo sabía de memoria. Nosotros encargamos en el discipulado 5 salmos, un poquito más de 5 salmos. ¿Alguien se sabe el Salmo 23? Levante la mano. ¿Ya se lo aprendió el Salmo 23? Levántela, que no le dé pena. Eso es muy bueno. ¿Están leyendo los proverbios? Dijimos que el proverbio del día. Amén. Acuérdese. Vamos a leer ¿qué? El proverbio del día. Hoy es día 4. ¿Qué proverbio íbamos a leer? Hace un mes dijimos esto. Yo sí que acabé hasta los 31 en septiembre. Octubre, en agosto. Septiembre tiene nada más 30. Vamos a leer hasta el proverbio 30, no importa, ¿ok? Pero vamos a estar conociendo. Pablo se sabía de memoria 5 libros. Y de repente él, ya me lo quitaron, póngamelo por favor. De repente él dice este versículo. Dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la ¿qué? ¿De quién? ¿Del conocimiento de quién? De Cristo Jesús. Y dice: mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y en otras traducciones aquí lo dice en la palabra más bonita, esta parte, en la palabra más bonita, y lo tengo por popó. En la traducción más bonita de lo que literalmente dice. ¿Por qué quiere decir esto? Déjeme le digo algo. Ven, Gabriel, córrele. Una de las cosas, ven, ¿me ayudas, Luis Miguel, para darte el micrófono ahora sí? Nos va a amenizar con unas canciones. ¿Te subiste por aquí? Sí. Grosero, mira. Es evitar la fatiga. Es bien importante que veamos algo, que Pablo conocía la ley, pero también conocía la gracia. Amén. ¿Estás aquí? Y esto lo vimos, no porque lo haya yo comprendido aquí, pero era algo que yo lo vimos en el libro de Fundamentos, en la primera clase de hoy. Pablo conocía, nomás 4. Pablo conocía y también conocía la gracia. Conocía 2 cosas: conocía la ley y conocía la gracia. Pero antes de conocer la gracia, nomás conocía la ley. Y entonces Pablo conocía la ley, tenía 5 libros y él lo sabía muy bien y sabía cómo hacerlo, de tal manera que él quería imponer la ley. Y luego de repente viene Jesús, se topa con Jesús, Jesús se le aparece, Jesús habla con él y él dice: wow, todo lo que yo sé no sirve. Dice: no, todo lo que tú sabes sí sirve, pero lo debes de aprender de diferente manera. Y entonces dijo: ok, sí sirve aquello, sí sirve, pero tú me vas a enseñar cómo es aquello. Sí, yo te voy a enseñar cómo es. Ok, entonces me empieza a enseñar cómo es aquello. Y lo mismo que yo sabía, ahora Dios me lo está enseñando de otra manera. Y aquí es donde yo digo: ok, entonces es así. Sí, ¿qué quiere decir? Lo tengo por basura. No es precisamente así lo que dice Pablo. Está diciendo: yo quiero conocerlo a Él. Déjeme le digo por qué. Porque Él instituyó, o sea, Dios a través de Él instituyó la ley. Amén. Yo quise seguir la ley a mi manera de ver, pero ahora Jesús cumplió toda la ley y ahora veo que Él cumple la ley y yo, por seguirlo a Él, cumplo la ley. Amén. Entonces, sin saber, yo estoy cumpliendo ¿qué? La ley, porque conozco a Jesús. Amén. Yo antes quería la salvación por la ley. Camínale para allá. Yo antes quería la salvación para la ley. ¿Cuándo iba a ser salvo? Pues a menos que cumpliera toda la ley. Y si me equivocaba en uno, dice la Biblia, te equivocabas en todos. Entonces yo no podía cumplir la ley, me era tan difícil. Pero ahora veo que viene Jesús y me enseña cómo seguir la ley. Ahora tú agárralo atrás de él. Así, no, como iba es yo atrás de ti. Ok, pero para acá, porque si no se me van a salir de escena. Y luego ya no salen en la tele. O sea, tú adelante en la ley. Jesús es la ley.
cumpliendo la ley. Y entonces yo voy siguiendo ¿a quién? A Jesús. Porque Él cumplió la ley. Yo no conozco ahora la ley, sino conozco a Jesús. Yo antes quería ser bueno y no podía hacerlo, pero ya vi el ejemplo de Jesús y digo, entonces sí se puede. ¿Estás aquí? ¿Qué necesito conocer? ¿La ley? No, necesito conocer la gracia. Y conociendo la gracia voy a aprender la ley. ¿Estás aquí? Gracias, jóvenes. Un aplauso a los... Ándele así, ya aprendió, mire, ya ve que sí aprendió. Por el ejemplo se aprende. Entonces, algo que yo he entendido es que siempre nosotros, Dios nos ha dado una palabra. Dígame una palabra con respecto a sanidad. ¿Cómo? ¿Más fuerte? Por la llaga de Cristo hemos sido curados. Otra. Él es medicina para mi cuerpo. Otra. ¿Alguien se sabe otra? ¿Nada más? Por su llaga he sido curado. Él llevó todas mis enfermedades. ¿Cómo? Por la sangre de Cristo hemos sido lavados, hemos sido justificados. En el nombre de Jesús soy santo. En el nombre de Jesús soy salvo. En el nombre de Jesús soy sanado. Y también hay otra: ninguna plaga tocará tu morada. Amén. Entonces, yo sé palabras. ¿Quién sabe alguna otra palabra de otra cosa? ¿Quién aplica otra palabra en su vida? Cuando yo viajo, digo: Jehová guardará mi salida y mi entrada, desde ahora y para siempre. También yo aplico eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él guardará en completa paz. ¿A quién? Aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en Él he confiado. Amén. Entonces Él me guardará ¿en qué? En completa paz. Hay tanta palabra que yo sé, hay tantas cosas que yo conozco, que son las palabras que yo debo de decirles a los que me rodean, y más sobre todo a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque yo ya las sé. ¿Ha dejado alguna vez la olla express prendida en su casa y se le ha olvidado que dejó prestos los frijoles? ¿Y en quién confía? Señor, híjole, se me olvidó apagarla. Señor, ten cuidado, Señor, cuida, haz algo, Señor. Y de repente, oye, mamá, llegué a la casa nomás por casualidad, dejaste la... Ay, sí, mijita, gracias. Gracias, mijita. No, gracias a Dios porque usted oró con Dios porque se le apagaran los frijoles. ¿Está aquí? Falté al trabajo, capaz que me van a descontar. No, en el nombre de Jesús, Señor, no me van a descontar. Oh, me salió. Oh, son bien buenos los de la planta, amén. Gracias a Dios. Gracias, Señor, porque porque yo oré y le dije: Señor, yo creo que tú me vas a bendecir. ¿Estás aquí? Hay muchas cosas que nosotros mismos en muchas ocasiones no lo confesamos y no lo declaramos. Al contrario, sentimos temor. Mi hija compartió la semana pasada: deja que Jesús entre en tu barca. ¿Cuántos hemos tenido problemas de salud últimamente? Yo soy uno de ellos. Y míreme, ayer estuve a punto de decirle a mi esposa: predica tú. O decirle a mi hijo: predica tú. Y dije: Señor, no, tú me vas a sanar. Y estuve compartiendo en 2 horas allí y aquí estoy, míreme. ¿Por qué? Porque creo en una palabra: Señor, tú eres mi sanador. ¿Lo creemos? Entonces imagínese, déjeme le digo algo. Dice la palabra en Éxodo capítulo 14. Lo voy a pedir al del teclado que pase. Éxodo capítulo 14, y vamos a leer el versículo 15 y 16. Espero que este versículo nunca se le olvide. Éxodo 14, 15 y 16. Está bien fácil: 14, 15 y 16. ¿Qué dice? El 14 nuevamente. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Jehová, ¿qué?
peleará por vosotros. ¿Y vosotros qué? Estaréis tranquilos. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿qué le dijo? Versículo 16. ¿De cuándo me está hablando esto? Dice la palabra, Moisés está en Egipto, surgen las 10 plagas, desde la de la sangre, el agua en sangre, el granizo, los piojos, las moscas y todas las 9 plagas. Pero en la 10ª plaga es la muerte de los primogénitos. Una vez que pasa eso, dice la palabra que al día siguiente ellos salen de Egipto, el pueblo de Israel de Egipto, salen de la esclavitud. ¿Dónde estaban? En Egipto. ¿Dónde estaban? ¿Y de dónde salieron? De Egipto, de la esclavitud. Y luego van por el camino al desierto. Y dice que van por camino al desierto y de repente van muy contentos, pero se topan con un mar rojo. ¿Cómo le van a hacer para cruzar? No sé, pero voltean para atrás y ahí vienen los egipcios nuevamente, el ejército, para pelear contra ellos. Y así pasa en nuestra vida. Y de repente uno dice, Señor, ayúdame, ¿qué hago? Tengo un problema aquí, ya no estoy aquí y tengo esta enfermedad, dime qué hacer. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? En el versículo 15. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ayúdame, Señor, es que estoy enfermo, ya no sé qué hacer. Y dice, ¿por qué clamas a mí? Pues que te necesito, Señor. ¿Por qué me necesitas? Estoy enfermo. Pues ahí tienes una vara. ¿Una vara? ¿Cuál vara? La palabra. ¿La vara? ¿La palabra? ¿Qué dice Dios? Extiéndela, declárala. Es que no sé qué hacer, Señor. Ahí tienes mi palabra. Por su llaga soy sanado, Señor, por tu llaga soy sanado. ¡Pum! El mar se abre y pasas en seco. Es que tengo miedo de que la peste y la otra nueva que acaba de salir y las 20,000 que van a salir nuevas. ¿Y por qué clamas a mí? Si tienes la vara, ninguna plaga tocará tu morada. Extiende la vara. Confía en Dios. Él peleará por ti. ¿Cuándo? Cuando yo creo en la palabra. Es que mis hijos ahorita ya no me quieren porque saben más que yo. ¿De veras saben más que tú? ¿Esto es saber más que tú? O sea que todo lo que aprendiste en tu vida no sirvió para nada. Tuvimos una administración en las de varones y te lo digo, fue una bendición. ¿Sabes por qué? Porque muchos aprendimos que podemos tener fracasos en nuestras vidas, pero eso no quiere decir que somos fracasados. Aprendimos a ver los fracasos como algo en lo que yo puedo tomarme de ahí para crecer más y no verlo como un fracaso. ¿Estás aquí? Hay cosas que nosotros podemos haber fracasado, pero fracasado no eres. Tuviste un fracaso, pero fracasada no eres. Dios está contigo. Dios te ama. Él nunca cambia y Él es tu héroe. ¿Estás aquí? Él pelea por ti. Dice Dios, no clames a mí, tienes mi vara.
tienes mi palabra, extiéndela, declárala ante esa situación, ante ese problema, extiéndelo, decláralo. Y sabes una cosa, el mar se va a abrir y tú vas a pasar en seco y Dios te va a dar la victoria. En la mañana leíamos este versículo y quiero terminar con esto. Isaías 31:1. A ver si me lo pueden poner. Isaías 31:1 y Hebreos 10:23. Isaías 31:1. ¿Qué dice la palabra? Ay, léalo junto conmigo. Ay de los que descienden ¿a qué? A Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel. ¿Ni qué? Ni buscan a Jehová. No es buscar. Me meto al YouTube, cómo ser bueno. Mundo te va a decir cómo ser bueno, porque él vivió una experiencia. Y te van a dar pláticas motivacionales y vas a salir bien motivado y te van a decir cree en ti. Y a lo mejor cuando te dicen cree en ti, sales hasta arriba y dices sí, yo puedo, y ya al rato no puedo y no pude. Y luego vienes a Cristo y Cristo lo primero que te dice es no creas en ti. Cree en mí, dice, porque tú no vas a poder, yo en ti lo vas a hacer. ¿Estás de acuerdo? Nada más. Él en mí lo va a hacer. Repite conmigo, Él en mí lo va a hacer. No Egipto, no el mundo. Dice, hay de aquellos que descienden a Egipto. Egipto representa el mundo. No es a la manera del mundo, es a la manera de Dios. Debo de aprender que es Dios quien me guía. Debo de aprender que su Espíritu Santo es el que está en mí. Dios me da amor, el Hijo me da gracia y el Espíritu Santo me da comunión. ¿Sabes que una de las características más importantes para un hombre exitoso es relacionarte bien con los demás? Y el Espíritu Santo me da esa capacidad de relacionarme bien. ¿Con quiénes? Con todos los demás. Por eso la palabra de Dios dice en Jeremías 33:3. Ya se lo saben de memoria. Yo sé que se lo saben de memoria. Es el teléfono de emergencia. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Pero luego dice Dios, ¿por qué clamas a mí? Si ya tienes mi palabra. En el Nuevo Testamento tú y yo ya tenemos la fórmula. Tienes la palabra. ¿La crees? Declárala. ¿La crees qué? ¿Qué vas a hacer? A ver, no te escucho. ¿Qué vas a hacer? Amén. Hay un versículo que ya no te lo voy a leer, pero dice la palabra, viene en Isaías, dice: si no pudiste con los de a pie, menos con los caballos, dice. En Hebreos capítulo 10 versículo 23. Les había pedido que me la pusieran ahorita ahí. Hebreos 10:23. Esa sí la vamos a leer. ¿Qué dice la palabra? Léalo conmigo. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra, porque fiel es el que prometió. Y fíjese bien lo que dice este mismo versículo, esta misma palabra, aquí un poquito más adelante. Dice la escritura, versículo
perdón, un poquito más atrás, versículo 4. Versículo 12, 4. No, perdón, Hebreos 12, 4. Es 12, es que estás poniendo 10. 12, 4. ¿Qué dice? Muchas veces tenemos un problema con el pecado. Vente para arriba otra vez, córrele, córrele. Sí, porque no lo iba a poner a hacer algo mal, ¿verdad? No corras, despacio, Gabriel. Aquí estoy yo. No, aquí está él. No, voy a hacer al revés. Aquí estoy yo y aquí está el pecado. ¿Sale? Pégame. El pecado me pegó. Ya no voy a seguir a Dios porque el pecado me pegó. Dice, ¿no habéis combatido hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta dónde? ¿Me sacó sangre? No. A ver. Sácame sangre. ¿Me va a volver a pegar? A ver, pégame un poquito más fuerte. No. Ahora sí me dolió más fuerte. ¿Ya? No. A ver. ¿Sí me estoy explicando? A veces con lo primero que el pecado hace, ahí me tiene ahí abajo así con la rodilla en la nuca y ya pienso que el pecado me ganó. ¿Sabes que todavía no? Todavía me puedo levantar y decirle, pecado, te quitas, porque Jesús está conmigo. Amén. Y cuando yo venzo al pecado, entonces digo, ya, Dios está conmigo. Necesito conocer la palabra. Hablamos de errores, problemas humanos, enfermedades, pero lo que Dios quiere en mi vida es que yo tenga victoria sobre el pecado. Amén. Tenemos que combatir al pecado. Muchas veces ni me toca, pero hazme una mala cara, sácame la lengua. Gracias, Gary. Dios me lleva a vivir de victoria en victoria. No clames, levanta tu vara. ¿Lo creemos? ¿Lo queremos? Póngase de pie. ¿Se sintió más fresco? Yo estoy sudando acá. Mire, todos se los puse a ustedes, pero no importa, así me gusta, que usted se sienta bien. Dice la palabra que si usted y yo en este tiempo le estamos buscando, permanezcamos firmes, sin vacilar. Vamos a ir al congreso de mujeres, yo las acompaño, ellas no van solas, yo siempre las acompaño. Y la verdad es que hay algo que Dios nos lleva a ver. Hemos entendido que hay palabra de Dios, que hay cosas que Dios enseña a las mujeres. Y muy pronto la de los hombres, la de todos los jóvenes, la de los matrimonios que vienen de liderazgo, que es en enero, a finales de enero. Créame que es una bendición aprender, y sobre todo porque vamos en una convivencia. Ahorita ya hay matrimonios para liderazgo que ya me dijeron, nosotros vamos en enero. ¿Por qué? Porque queremos conocer más a Jesús. Le vuelvo a repetir, si usted no sabe mucho de electrónica, no se preocupe. Sea un héroe para sus hijos en todas las demás áreas. ¿Está hasta aquí? Si está aquí, lo vamos a hacer. Cierre sus ojos. Y yo creo que Dios está haciendo algo poderoso
en la vida de algunos. Este miércoles en la oración me tocó dar una palabra. Era un matrimonio. Y yo recuerdo algunas palabras que les dio. Era gente que había sembrado mucho. Y hay gente que muchas veces siembra así como esas personas. Y nunca se dan cuenta lo glorioso y lo poderoso que hicieron en las vidas de otros. Pero Dios se lo reconoció en ese momento. Y quiero que sepa que usted a lo mejor no se ha dado cuenta lo poderoso y lo glorioso que hasta el día de hoy ha sido con lo poco que ha sembrado. Tal vez para usted es muy poco, pero para Dios ha sido mucho. Y quiero recordarle una cosa, que cuando usted siembre, su siembra nunca será en vano. Cuando usted le enseñe a los demás, sean discípulos o sean hijos, lo que tenga que enseñarles a través de la palabra de Dios, usted está siguiendo a Jesús. Usted y sus hijos estarán cumpliendo la ley por medio de Jesucristo. Así es que usted crea que lo que usted recibió y que lo que usted vivió, aún y cuando a lo mejor ni sabía que era bueno lo que estaba haciendo, ahora el Señor lo estará guiando en cada momento. Él quiere que sepa que sus generaciones, que su descendencia será bendita en el nombre de Jesús. Que lo que usted sembró es una siembra que ha dado mucha cosecha. Y Dios quiere que se sienta en esa paz de no decir no sé nada, de no decir para qué, de no decir ya mejor me quiero morir. Pablo también pudo haber dicho lo mismo. Y él dijo: para mí el morir es Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice la palabra. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si él decía, si todavía estoy aquí, es porque Dios me tiene con un propósito. Dios quiere que enseñe hijos, nietos, discípulos, aún bisnietos si ya los tiene, porque Dios quiere bendecirlo hoy y siempre. Dígale gracias, Señor. Dígale gracias, Señor Jesús.